¿Qué harías si te dijeran que podrías convertirte en la peor versión de ti mismo? No hablo de algo extraordinario ni de una tragedia inusual. Hablo de una transformación que puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando las condiciones lo permiten. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo nos mostró cuán frágil es nuestra moralidad frente al poder. Su experimento en la Universidad de Stanford, conocido como el efecto Lucifer, reveló cómo las dinámicas de poder pueden transformar a personas ordinarias en tiranos o víctimas, sacando a la luz una verdad inquietante sobre la naturaleza humana. Imagina esta escena: te encuentras en una sala cerrada, sin que nadie te observe, y tienes el control absoluto sobre otras personas. ¿Seguirías siendo tú mismo, fiel a tus valores, o algo dentro de ti cambiaría? Esta fue la pregunta central que motivó a Zimbardo a diseñar un experimento que marcaría un antes y un después en la psicología social. 24 estudiantes universitarios, jóvenes sanos y con un historial intachable, fueron divididos al azar en dos grupos, prisioneros y guardias. Lo que comenzó como un simple experimento para simular las dinámicas de una prisión se convirtió rápidamente en un caos psicológico. Los guardias, vestidos con uniformes y gafas de espejo que ocultaban su identidad, comenzaron a adoptar comportamientos autoritarios y abusivos. Los prisioneros, reducidos a simples números, se encontraron atrapados en un ciclo de humillaciones, obediencia forzada y colapsos emocionales. Lo que debía ser un juego de roles duradero y controlado se salió de control en cuestión de horas. Los guardias, empoderados por su autoridad simbólica, comenzaron a experimentar una pérdida de límites morales. Zimbardo, quien actuaba como director de la prisión, se encontró atrapado en su propio experimento, permitiendo que los abusos continuaran bajo la justificación de la ciencia. Lo que inicialmente parecía una simulación inofensiva se transformó en un escenario de deshumanización, donde las fronteras entre el bien y el mal se desdibujaron. Después de solo 6 días, el experimento tuvo que ser cancelado, ya que la situación se había vuelto insostenible tanto ética como psicológicamente. El efecto Lucifer, nombrado así por la figura del ángel caído, describe cómo las personas ordinarias pueden convertirse en agentes del mal bajo circunstancias específicas. Este fenómeno revelado por Zimbardo plantea una pregunta inquietante que desafía nuestras creencias más profundas sobre la moralidad y la naturaleza humana: ¿el mal es algo innato en ciertas personas? ¿O cualquier ser humano es susceptible a cometer actos terribles si las condiciones lo propician? Según los hallazgos de este experimento, el mal no es una característica exclusiva de villanos, sociópatas o individuos dañados, sino un potencial latente en todos nosotros, activado por contextos que desdibujan las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. Para Zimbardo, no se trata de demonizar a los perpetradores, sino de entender las dinámicas del entorno que los transforman. Este fenómeno pone de manifiesto que el mal no siempre tiene un rostro caricaturesco o una intención explícita de causar daño. En cambio, a menudo se manifiesta como el resultado de pequeñas decisiones acumuladas, de seguir órdenes sin cuestionarlas, de deshumanizar al otro para justificar nuestras acciones. Lo que hace al efecto Lucifer tan perturbador es su capacidad de demostrar que cualquier persona, bajo las circunstancias adecuadas, puede cruzar esa línea que divide el bien del mal. Esto no significa que el mal sea inevitable, pero sí que es una vulnerabilidad que debemos reconocer para enfrentarla conscientemente. El experimento también expuso un fenómeno crítico: la desindividuación. Este término describe cómo las personas, al formar parte de un grupo o de un sistema, pueden perder su sentido de identidad individual y, con ello, su responsabilidad personal. En el contexto del experimento, los guardias dejaron de ver a los prisioneros como personas y comenzaron a tratarlos como simples números, objetos sin valor humano. Esta deshumanización no ocurre de manera intencional, sino que es facilitada por un entorno que normaliza el abuso y elimina las barreras éticas que normalmente detendrían tales comportamientos. La desindividuación no solo explica lo que ocurrió en el sótano de Stanford, sino también cómo se desarrollan algunas de las tragedias más grandes de la humanidad: genocidios, guerras y actos de violencia colectiva. Al sentirse parte de un colectivo más grande, los individuos pierden la noción de sus propias acciones, justificándolas como cumplir con el deber o seguir órdenes. Esto convierte al efecto Lucifer en una advertencia poderosa sobre el papel del contexto en moldear nuestro comportamiento. Pero más allá de señalar las dinámicas negativas, el experimento también invita a reflexionar sobre cómo podemos construir entornos que fomenten la empatía, la responsabilidad y el respeto por la humanidad del otro.
La desindividuación puede ser combatida con conciencia y autocontrol, recordándonos que detrás de cada número, uniforme o etiqueta, siempre hay una persona con emociones, derechos y dignidad. Sin embargo, Zimbardo no presentó el efecto Lucifer como una condena definitiva de la naturaleza humana ni como un pretexto para justificar el mal. Por el contrario, argumentó que comprender cómo las dinámicas de poder y contexto afectan nuestro comportamiento es el primer paso para resistirlas. Una de sus propuestas más inspiradoras es el concepto del heroísmo cotidiano. Para Zimbardo, el heroísmo no se trata de actos espectaculares o sacrificios legendarios. No implica vestir una capa ni enfrentarse a enemigos formidables. En cambio, el heroísmo cotidiano consiste en pequeñas pero significativas decisiones que desafían las injusticias, que defienden la dignidad humana y que nos permiten actuar con integridad incluso en las situaciones más difíciles. Este heroísmo nace de la voluntad de cuestionar las normas del entorno, de rechazar la deshumanización y de mantener la empatía como un principio rector. Es un recordatorio de que, aunque las circunstancias pueden influir en nuestro comportamiento, siempre tenemos el poder de elegir un camino diferente, de resistir las presiones externas y de actuar en favor del bien común. Este enfoque no solo nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, sino también sobre cómo podemos ser agentes de cambio en nuestros propios entornos. Así, Zimbardo transforma un experimento aterrador en una lección esperanzadora. Aunque todos somos vulnerables al mal, también tenemos dentro de nosotros el potencial para ser héroes. Para hacer la diferencia en un mundo que a menudo normaliza la indiferencia. El experimento de Stanford no solo nos dejó lecciones sobre la psicología del poder, sino también sobre nuestra capacidad de elección. Nos obliga a reflexionar sobre lo que ocurre cuando las dinámicas de autoridad no son cuestionadas, cuando nos convertimos en engranajes de un sistema que promueve la deshumanización. Al observar cómo las personas cambiaron drásticamente en un periodo tan corto de tiempo, Zimbardo nos demostró que el mal no es necesariamente una fuerza externa que invade nuestras vidas, sino algo que puede surgir desde dentro cuando las circunstancias lo propician. Este experimento se convierte en un espejo inquietante que nos muestra cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión, cuando se nos otorga poder o cuando nos vemos obligados a obedecer sin cuestionar. Pero lo más impactante no es solo lo que revela sobre los guardias, sino también sobre los prisioneros, quienes aceptaron su papel de sometimiento con una rapidez desconcertante. Esto pone de manifiesto una verdad fundamental: tanto la víctima como el perpetrador son moldeados por el contexto, y las líneas que los separan son mucho más frágiles de lo que imaginamos. Nos recuerda que, aunque las circunstancias pueden moldearnos, también tenemos el poder de resistirlas. En palabras de Nietzsche, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en uno. Esta frase encapsula la esencia del experimento, donde los límites entre víctima y perpetrador se desdibujaron, y las personas más comunes se convirtieron en símbolos de tiranía y sometimiento. Pero esta transformación no es inevitable. Aunque el efecto Lucifer nos muestra la facilidad con la que podemos sucumbir al mal, también nos da herramientas para enfrentarlo. Reconocer nuestra vulnerabilidad es el primer paso para resistir. Si entendemos cómo las dinámicas del poder y el entorno afectan nuestras decisiones, podemos cultivar la autoconciencia necesaria para actuar con integridad incluso en las circunstancias más desafiantes. Este conocimiento nos otorga una ventaja crucial: la capacidad de elegir, de no dejarnos arrastrar por las corrientes de conformismo y de ser proactivos en la construcción de un entorno más humano. Por último, el efecto Lucifer no solo se trata de guardias y prisioneros, se trata de nosotros, de nuestras elecciones diarias y de cómo reaccionamos cuando el poder nos pone a prueba. Nos obliga a preguntarnos quiénes somos realmente cuando nadie nos observa. ¿Somos capaces de resistir las influencias negativas del entorno, o nos dejamos moldear por ellas? Este experimento es una lección incómoda pero esencial. Todos somos capaces de cometer actos terribles, pero también de resistirlos. La clave está en reconocer que, aunque las circunstancias son poderosas, nuestra capacidad de elección lo es aún más. Reflexiona: ¿cómo reaccionarías si te colocaran en una posición de poder absoluto? ¿Qué decisiones tomarías cuando las reglas parecen justificarlas todas? El conocimiento no nos convierte en inmunes, pero nos prepara para enfrentar estas situaciones con mayor sabiduría y fortaleza. Este experimento no nos condena a repetir los errores del pasado, sino que nos da una lección clave: el conocimiento es poder. Saber cómo el entorno afecta nuestras decisiones nos da la capacidad de resistir. Como dijo Albert Camus, el hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es. Eso significa que, aunque las circunstancias sean poderosas, siempre tenemos la opción de elegir el bien.
La próxima vez que te enfrentes a una injusticia, pregúntate, ¿estoy contribuyendo al problema con mi silencio o puedo ser parte de la solución? Estas decisiones diarias, aunque pequeñas, son las que realmente definen quiénes somos como individuos y como sociedad. Si esta reflexión resonó contigo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido que inspire a pensar, cuestionar y crecer. Aquí no solo exploramos las sombras de la humanidad, sino que también buscamos las luces que nos guían hacia un futuro mejor. Nos vemos en el próximo video.